El 12 de agosto, la Asociación Médicos por la Verdad celebró una conferencia en Lugo en la que repitieron las ideas que han venido expresando en muchas ocasiones, que muchos casos de gripe o de otras enfermedades fueron contabilizados como COVID, que la COVID es menos peligrosa que la gripe, que las mascarillas no sirven para nada. En esta conferencia en Lugo, la figura principal, junto a la doctora Natalia Prego, en cuyo canal de YouTube está el vídeo del acto completo, fue sin duda la del urólogo doctor Alejandro Sousa Escandón, exconcejal del Partido Popular durante 8 años. Para hacernos una idea del nivel de lo que hablamos, en un momento de su intervención reconoció que se estaba viniendo arriba, lo que para un exconcejal del PP eso es estar muy alto. Para ser breve, he seleccionado dos momentos en los que la demagogia alcanzó niveles de excelencia. El original en vivo aún debió ser más excelente porque se notan en el audio algunos cortes que seguramente ocultan palabras que a posteriori se debieron estimar como impropias. Escuchemos la primera. Sí, se me estoy viniendo arriba. Mejor. El público Mejor. parece que le gusta. Perfecto, Bien. nos encanta. No, quiero tomarme esto en serio. Perfecto. Bueno, la gripe común, 7%. En el audio se percibe un corte, no cabe duda de que pensaron mejor borrarlo, pero en la pantalla se puede leer la frase entera que debió pronunciar con ese semblante alegre que se le ve en la foto. La gripe común en España es más letal que el coronavirus en el mundo. ¿Cómo es posible llegar a pronunciar una frase tan absurda? No es de extrañar que lo borraran del audio, tan alejada de la realidad, cuando se supone que están en un contexto de clarificación de lo que está ocurriendo, y además por parte de médicos que se autodenominan por la verdad. Sabemos que la temporada pasada de incidencia de gripe 2018-2019 se cerró con unas 6.000 muertes, es decir, que fue una temporada menos letal que la anterior de 2017-2018, cuando se contabilizaron 15.000 fallecidos a causa de la epidemia de gripe. Pero en ambos casos quedan bastante por debajo de las más de 28.000 muertes oficialmente diagnosticadas por COVID en menos de 3 meses y de los 43.000 fallecimientos en total relacionados con la pandemia. Entonces, ¿cómo un doctor puede llegar a decir que el problema de la gripe común en España es mucho más serio que la de COVID? Pues muy sencillo, es el problema de siempre con los negacionistas, porque la información que el doctor está mostrando el 12 de agosto procede del 26 de febrero de 2020. Es de risa, y de hecho él se está riendo porque la conferencia, ya digo, que es del 12 de agosto y este médico, por la verdad, puede colocar entonces la COVID fuera de las causas más relevantes de mortalidad, muy por detrás de la gripe. Bien. Hay una cosa difícil de explicar que es el exceso de muertes. Pásame la siguiente, por favor. El exceso de mortalidad es el número de muertes por encima de lo que hubiésemos esperado en condiciones normales. Pasa. Reconozco que esta es probablemente la parte más difícil de explicar de toda la pandemia. Realmente hicieron un gran trabajo. La mentira más grande de la historia de la humanidad llevan casi un siglo practicando. Pasa. Bien, esto es real. Estos son los muertos del 2017, 18, 19 y 20. Y veis que aquí hay un pico que no corresponde. Pasa. Esta cifra es difícil de explicar. Es la media de 24 países europeos. Con lo cual ya vale un poquitín más, porque no está solo la de nuestro amigo Simón. Pasa. Todas las edades. Pasa. Y entonces, ¿cómo explicas este tema? Pasa, por favor. Pasa. ¿Es real? Y si no, ¿cómo lo hicieron? Pasa. ¿Es real? ¿Cómo lo hicieron? No sabemos quién es el sujeto de esta oración, cómo lo hicieron, porque tratándose de una congregación de negacionistas conspiranoicos, hasta es probable que el sujeto sean las élites mundiales, Bill Gates o George Soros. En un vídeo anterior ya expliqué que esa curva solo es difícil de explicar cuando el sujeto, en este caso el sujeto es el doctor Alejandro Sousa, está encaparrado en que la gripe ha sido más letal que la COVID.
y que muchas muertes por gripe se contabilizaron como COVID. Entonces, realmente, es difícil de explicar. Hay epidemiólogos que en temas de epidemia discrepan y opinan lo contrario que el urólogo Alejandro Sousa, y creen que pudo pasar al revés, que casos de COVID se contabilizaran como gripe. Como en un vídeo anterior ya abordé este tema, lo dejamos aquí y vamos a despejar la pregunta anterior. La razón de esa protuberancia en la curva de muertes, que no deja dudas de la gravedad del asunto, fue, según los médicos por la verdad, el genocidio que se perpetró en las residencias de ancianos. Y los responsables últimos fueron, oh sorpresa, estos dos. Bueno, principalmente uno. Dice, intentaré explicar lo que pasó en España, pero probablemente pues, pasaron cosas similares en otros sitios. Pasa. El gobierno suspendió las visitas a los familiares y a los ancianos durante el coronavirus. Dijeron, aquí no entra un familiar ni de coña. Aquí no se manda a la gente a los hospitales. Aquí. Y hicieron una cosa maravillosa, que es poner al mando directo de todos los servicios sociales a este señor. Pasa. Probablemente fue la peor decisión jamás tomada, porque este señor, entre sus frases, no me las he inventado, las he copiado de él, dice, hay gente que va a morir de vejez porque tiene 70 años y más, es que no tienen edad. O creo que hay personas mayores que tienen que ir, no terminé la frase, pero después dice, al infierno, a la mierda o donde quieran. Vale. Ese señor estaba al cargo de los viejos. Vicepresidente del gobierno, ministro de Derechos Sociales. Pasa. Con mirada complacida ante semejante descubrimiento, realmente se había venido arriba, ya decía él que a su público esto le gustaba, no pareció darse cuenta en ese momento, quizá porque estaba tan arriba, o también porque continuaba con sus datos de febrero, que la Fiscalía General había archivado la investigación de Pablo Iglesias por la gestión de las residencias y dejaba que fueran las fiscalías de las comunidades autónomas las que actuaran. Y seguramente en ese ámbito sus excompañeros de partido sí que tendrán algo que responder. Pero según él, el urólogo exconcejal del PP, el responsable último, el responsable de todo, era este hombre que había pronunciado frases como estas. Hay gente que va a morir de vejez porque tiene 70 años y más. Es que no tienen edad. Entonces esta Iglesias es peor que Soros. ¿Es que acaso han puesto a un psicópata a cargo de las residencias de nuestros mayores? Creo que hay personas mayores, dijo, que tienen que ir al infierno. Ahora se entiende todo. Y Alejandro Sousa, médico por la verdad, dice que no se lo ha inventado él. La cita, debidamente tuneada, modificada por el médico por la verdad, procedía de una charla organizada por las Juventudes Comunistas del PC en un momento de pugna por la renovación en el liderazgo de la organización. Allí Iglesias, refiriéndose a Anguita, dijo: «Yo creo que hay gente mayor que tiene que tomar ejemplo de Joseph Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo o a la mierda o a donde quiera». Esta noticia de la COPE fue dada cuando Iglesias dio sus condolencias públicas por la muerte de Julio Anguita, cuando ya hacía tiempo que Iglesias se había reconciliado con la memoria de Anguita. Los sectores más de derechas recuperaron aquellas palabras de Iglesias de hace 7 años para hacer escarnio y reírse de tal reconciliación y de la sinceridad de las condolencias. En un momento, la muerte de un personaje histórico que consideraron oportuno para hacer bufa. Ahora, en agosto de 2020, este urólogo del PP las vuelve a reciclar, tuneándolas, modificándolas, adaptándolas a su mensaje. No olvidemos que se trata de un médico por la verdad, para explicar nada menos las muertes en las residencias. Las derechas están en campaña continua contra lo que ellas han calificado de gobierno ilegítimo, como advierte Ernesto Ekaizer en su último libro titulado El crispavirus. De lo que se trata, y desde el minuto cero, es de agitar, crispar, generar confusión, ya sea porque dicen que ese gobierno ilegítimo actuó tarde, o porque dicen que generó demasiada alarma para aprovechar
e introducir un modelo autoritario bolivariano, o por lo contrario porque dicen que no alertó adecuadamente y a tiempo y se permitió la convocatoria de grandes manifestaciones, concretamente la del 8M. Y por en medio, en esta orquesta de crispados, vemos y oímos a neoliberales que se presentan como supuestos libertarios, en su acepción estadounidense, que apuntan hacia la gente más inquieta, más crítica con el sistema, que suele ser de izquierdas. Estos neoliberales combinan en un mismo discurso la crítica a la gestión de la pandemia, a los recortes de libertades, a las consecuencias económicas de las medidas para frenar la pandemia. Lo combinan con una crítica al sistema parlamentario, al que califican de poco democrático, y proponen deslegitimarlo mediante, dicen, la abstención. Atentos, no votando. Los nuevos politólogos de la derecha saben que es más difícil convencer a alguien de izquierdas que vote a estas derechas tan radicalizadas que convencerles de que se abstengan, de que se queden en casa. Esto es más fácil. Y resulta que la diferencia de votos que separa al bloque de derechas del triunfo es tan tenue que si se consigue una abstención diferencial que afecte más a la izquierda, producirá los mismos efectos. Un cambio de gobierno que lleva el poder al bloque de derechas radicales, más atento a la marcha de los negocios que a la salud pública, sabrá premiar la labor de estos médicos díscolos, compensándoles políticamente de las sanciones odontológicas que pudieran recibir de sus colegios al tiempo. De momento no es así. Y los colegios de médicos de Lugo y Pontevedra, las provincias donde se celebraron las conferencias de los médicos por la verdad o por la verdadera demagogia, están valorando sancionar a Natalia Prego y a Alejandro Sousa. Dirán sus partidarios que es la censura a la verdad. Pero después de oír las cosas que dicen, más bien parece que sería, en todo caso, una sanción por hacer demagogia en temas de salud pública.